Hola, hola, hola. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con esta clase. Lo que les voy a pedir es que seamos ordenados con las intervenciones porque nos acabamos de dar cuenta que esta clase no está grabada. Entonces, bueno, lo estamos tratando de grabar como siempre, pero estoy apelando al micrófono de la computadora. Hice una prueba y parece que funciona bien, pero si le metemos ruido de fondo, capaz que hay dificultades. ¿Está? Bueno, nosotros en el curso hemos estado analizando básicamente todos los tipos de ecosistemas acuáticos que tenemos en el continente, ¿no es cierto? Comenzamos analizando los cuerpos de aguas quietas, después pasamos a lo que son los sistemas lóticos o de aguas corrientes, después estuvimos analizando el componente de embalses, ¿no es cierto? Y en la clase previa al parcial nos concentramos en humedales. ¿Ah? Ahora en este tramo final del curso vamos a estar fundamentalmente analizando los problemas vinculados a la gestión, ¿no? En realidad estamos analizando dos grandes componentes. Uno es entender las grandes perturbaciones que existen en este tipo de ecosistemas, cómo los podemos manejar, mitigar o rehabilitar. Luego vamos a estar definiendo en precisión estos términos, pero obviamente cuando hacemos la interfase con el ámbito de la gestión, ya nuestro sistema de estudio se nos redefine, ya estamos hablando de una interacción entre los sistemas acuáticos que hemos estudiado ahora con otros sistemas que tienen que ver con dimensiones sociales, económicas, etc. ¿Ah? Y precisamente en la clase de hoy vamos a estar analizando estos aspectos, ¿no? Lo primero es que cuando ya comenzamos a trabajar sobre lo que podemos denominar el cuidado y la administración de este tipo de ecosistemas, nuestro límite del sistema se modifica, nuestro recorte de la realidad pasa a ser otro, ¿no? Y ese nuevo sistema podemos definirlo de muchas maneras, pero lo que predomina hoy en la literatura es todo este marco de lo que se denomina sistemas socioecológicos. Entonces, ¿cómo podemos definir un sistema socioecológico? Bueno, podemos tomar la definición que nos aparece aquí. Son sistemas, ¿no es cierto?, que se originan de la interacción entre otros subsistemas, en este caso lo que podemos llamar sistemas naturales, ecosistemas, y todo un capítulo que le podemos dar varios rótulos, pero un rótulo es el de sistemas humanos. ¿Por qué le damos una definición tan vaga, no es cierto, como sistemas humanos? Porque ahí entran todas las dimensiones que podemos imaginarnos, sociales, económicas, culturales, religiosas, etc. Entonces, para, digamos, en ese recorte no dejar nada fuera, los sistemas socioecológicos son sistemas que en la jerga de la teoría general de sistemas denominamos sistemas trascendentes, que se originan por la interacción de varios sistemas que ahora pasan a ser subsistemas. ¿tá? Es decir, así como nuestra unidad de análisis eran los ecosistemas, lénticos, lóticos, ecotonos, etc., ahora nuestra unidad de análisis pasa a ser este sistema trascendente que en definitiva, resurge del acoplamiento entre el ecosistema natural con estos sistemas que denominamos humanos. En la literatura ustedes van a encontrar varias definiciones, incluso van a encontrar muchas veces ese acrónimo que se denomina CHANS,
que significa, es un acrónimo en inglés que significa Sistemas Humanos y Naturales Acoplados, ¿tá? Pero en realidad el acrónimo que más se utiliza hoy día es el de Sistemas Socioecológicos. Y ese acrónimo de SES, póngalo en cualquier motor de búsqueda y bueno, te aparece millones de cosas en un instante, ¿tá? Justamente hay muchas maneras de cómo podemos representar este sistema, ¿no es cierto? Así como a lo largo de las clases sobre sistemas lóticos y cuando vimos todas esas secuencias de marcos teóricos, en definitiva, desde la teoría del continuo hasta los pulsos de inundación, apelábamos a distintos esquemas, ¿no es cierto? Simplificaciones, construcciones teóricas de los sistemas que vamos a estudiar. Lo mismo hacemos con los sistemas socioecológicos. Y vamos a ver que lo podemos representar de muchas maneras. Pero una manera muy simple es la que aparece aquí en este esquema, donde fíjense que aparecen dos grandes esferas, dos subsistemas, que es el ecosistema natural y los sistemas humanos. Y ahí, con toda la complejidad que eso significa, desde un nivel simple donde estamos analizando de repente interacciones a nivel de un individuo, como aspectos mucho más complejos que tienen que ver con la interacción con grupos, comunidades, sociedades o incluso aspectos institucionales. Esa interacción, fíjense que tiene dos grandes componentes. Un componente que son acciones, intervenciones de justamente los sistemas humanos sobre los ecosistemas naturales. ¿Qué son esas acciones o esas intervenciones? Bueno, es por ejemplo la pesca, la agricultura, la extracción de cualquier recurso que ustedes se imaginen, ¿no es cierto? Pero en esas acciones o esas intervenciones están condicionadas, como aparece en la parte inferior de este diagrama, por un conjunto de bienes y servicios que los sistemas naturales nos brindan, ¿tá? Los podemos llamar de muchas maneras posibles, pero en la literatura, una forma con el que actualmente designamos a todo ese conjunto de bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza se denomina servicios ecosistémicos. Entonces, vamos a definir con precisión servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, de una forma simple y operativa, lo vamos a definir como todos los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales, ¿tá? Obviamente es un complejo muy diverso de bienes y servicios. ¿Cómo podemos calificarlos? Tenemos varios esquemas de clasificación. Un esquema de los más utilizados es el que se representa en este diapositivo. Por ejemplo, servicios que denominamos de aprovisionamiento. ¿Cuáles son los servicios de aprovisionamiento? Por ejemplo, la obtención de alimento, agua, madera, otros recursos de la misma índole, ¿ah? Tenemos otro capítulo de servicios ecosistémicos que llamamos de regulación. ¿Cuáles son estos servicios? Esto tiene que ver con una cantidad de procesos que ocurren a nivel de un ecosistema que están vinculados a la purificación del agua y del aire. Imagínense todos los procesos que están implicados en la regulación de los niveles de CO2 en la atmósfera, regulación del clima, desarrollo del suelo, etcétera. Es decir, son toda una serie de conjuntos de servicios, que nos aseguran, en definitiva, la integridad y el funcionamiento de la biosfera tal cual lo conocemos en la actualidad, ¿ah? Además, tenemos servicios que denominamos culturales. ¿Cuáles son estos servicios culturales? Bueno, todas aquellas actividades que nos permiten o los podemos desarrollar gracias a la presencia de ecosistemas y de bienes y servicios que proveen, que tienen que ver con dimensiones educacionales, recreacionales, espirituales, ¿no? Y por último, tenemos un grupo de servicios ecosistémicos que llamamos de soporte. ¿Por qué los llamamos de soporte? Porque son justamente servicios que nos aseguran la provisión de todo el resto de los servicios que acabamos de nombrar. ¿Cuáles son esos servicios de soporte por excelencia? Básicamente la producción primaria, es decir, cómo estos ecosistemas
captan la energía y la transfieren a todos sus componentes. Y otro aspecto fundamental de las funciones de soporte es el reciclaje de la materia, de los nutrientes y de parte de la energía. Porque si estos sistemas no tuvieran una capacidad de reciclaje de determinados elementos, no serían sostenibles en el tiempo. La diferencia entre los sistemas que nosotros construimos, me refiero al hombre, y los ecosistemas naturales es la gran diferencia en términos de recirculación y de reciclaje. Mientras los sistemas naturales son muy eficientes reciclando, nosotros en nuestros sistemas construidos somos muy ineficientes reciclando cuando intentamos hacer reciclaje, ¿cierto? Pero en definitiva, tenemos todo este conjunto de servicios ecosistémicos. Se pueden utilizar otras clasificaciones, por supuesto, hay otras, dependen de qué perspectiva de análisis ustedes tengan, pero esta es una de las clasificaciones más utilizadas. Ahora, fíjense, aquí tenemos otro diagrama, otro diagrama donde nos aparecen de nuevo los servicios ecosistémicos que estábamos hablando hoy, ¿no es cierto?, que son los servicios, como aparece acá, de soporte, de provisión, de regulación y culturales, que tienen que ver con la parte izquierda de los servicios ecosistémicos, en la parte izquierda de este esquema, pero fíjense que en la parte derecha nos aparecen todos los componentes de lo que hoy denominamos el bienestar humano. Y el bienestar humano tiene una cantidad digamos, de aspectos que encierran en sí mismo una gran complejidad, porque tienen que ver con temas de seguridad, de salud, de beneficios materiales, en definitiva, de todo un conjunto de atributos que están condicionando nuestro bienestar y sobre todo nuestra capacidad de elección, ¿no es cierto? Pero fíjense que este diagrama es bien interesante porque, de nuevo, acá tenemos una representación de un sistema socioecológico tan similar como el que veíamos hace unos minutos atrás, pero acá estamos apelando ya a otra estructura donde esos dos subsistemas que veíamos en el diagrama hace unos minutos, el subsistema natural y el subsistema humano, lo descomponemos en un conjunto de servicios ecosistémicos y un conjunto de atributos y categorías del bienestar humano. Y no solo eso, sino que analizamos las interacciones entre esos componentes. ¿Ah? Un aspecto importante que tiene este diapositivo, a prestarle atención, fíjense en la parte inferior. Aquí aparece un término en inglés que se denomina Ecosystem Stewardship. ¿Cómo podemos traducir ese término en español? Bueno, no hay un término único que nos permita traducir ese término en el idioma español. Eso, lo más cercano que tenemos en el idioma español puede ser cuidado y administración de un ecosistema. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta definición? Porque además de tener capacidad de administrar o tratar de entender cómo podemos administrar, acá hay un componente ético que tiene que ver con el cuidado. El término stewardship habla sobre esas capacidades que nosotros tenemos de gestión y de administración, pero también habla de nuestro compromiso de mantener estos sistemas en el tiempo. Hay un compromiso de sostenibilidad detrás de ese término. Por eso, por ahora, la traducción más fiel que hemos encontrado es la de administración y cuidado de los ecosistemas. Les dejo esto porque obviamente en los motores de búsqueda si utilizan este término se les abre un mundo de contribuciones de distinto tipo e índole, ¿no? Fíjense, vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Acá tenemos un ejemplo de una contribución de Elinor Ostrom, una persona que fue premio Nobel de Economía. Ostrom tiene una contribución científica absolutamente extraordinaria. Ella y su esposo básicamente lo que dedicaron su vida
es a lo que hoy denominamos la administración de los bienes comunes. Ellos, no sé cuántos de ustedes han leído La tragedia de los comunes de 1968. En economía. Bueno, ¿qué dice? Bueno, muy bien. ¿Pero alguien sabe qué dice La tragedia de los comunes? A desaparecer. Ese trabajo fue, digamos, un hito impresionante en un año muy particular, 1968, y generó un gran debate, ¿no es cierto? Porque puso sobre la mesa, en definitiva, que todo aquello que no tiene dueño o que el Estado no tiene una injerencia directa en su administración está condenado a desaparecer, en otras palabras, ¿no? Más simple. Bueno, justamente en el trabajo de Ostrom y su esposa y en la enorme cantidad de discípulos de Ostrom, porque es impresionante, lo que demostraron es que ese postulado no es cierto. Digamos, es cierto muchas veces, pero existen muchos ejemplos de administración de bienes comunes, ¿no es cierto?, que donde incluso el Estado no tiene una injerencia regulatoria o administradora fuerte y esos servicios se mantienen, esos bienes y servicios se mantienen en el tiempo. Dicho esto, fíjense que esta es una contribución muy importante de Ostrom del año, aproximadamente desde el año 2010. ¿tá? Un artículo, no me acuerdo si es de Science o de Nature, lo pueden buscar rápidamente. Pero fíjense en el título, dice, un marco general para el análisis de la sostenibilidad de sistemas socioecológicos. ¿no? Esto que en un título puede ser tan simple, ¿cómo podemos analizar la sostenibilidad económica de cualquier sistema socioecológico? Sea la gestión de un reservorio para el suministro de agua potable, sea la administración de, por ejemplo, un recurso pesquero en la costa y su utilización por las pesquerías artesanales, o el ejemplo que a ustedes se les ocurra. ¿Ah? Fíjense que Ostrom aquí propone un sistema muy simple, ¿no es cierto? Esto seguramente cuando ustedes estén viendo después la grabación lo van a poder ver más en detalle el esquema. Obviamente además van a tener el PDF. No sé, el análisis de una pregunta tan simple, bueno, ¿cómo puedo analizar la sostenibilidad económica? Implica básicamente analizar en detalle 4 grandes componentes o subsistemas, ¿no es cierto? Justamente, ¿cuáles son los recursos utilizados? A su vez, ¿cuál es el sistema, ¿no es cierto?, el sistema natural que asegura esa provisión de recursos? ¿Cuál es el sistema de gobernanza, de administración de esos recursos y cuáles son los usuarios? ¿Ah? Pero en el trabajo aparece otra información que es muy relevante, ¿no es cierto?, que es, bueno, pero dentro de esas cajitas, ¿no es cierto?, de esas grandes 4 cajitas, ¿qué atributos analizo? ¿No es cierto? Les voy a mostrar solamente uno. Por ejemplo, en el sistema de gobernanza, ¿qué es lo que tendríamos que estar analizando? Justamente, ¿cuáles son las organizaciones gubernamentales implicadas? ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales? ¿Cuál es la estructura de interacciones entre esos actores, públicos y privados? ¿Cuál es el sistema de derechos que existe? ¿Cómo es el régimen, por ejemplo, de tenencia de tierra? ¿O cómo es el régimen de tenencia de los recursos sobre la costa? ¿Ah? Las reglas constitucionales, los sistemas de monitoreo. ¿Por qué les muestro esto? Porque aquí, en el sistema de gobernanza, nos están apareciendo 8 grandes atributos, ¿no es cierto? Obviamente podríamos estar analizando una constelación mucho más grande de atributos, ¿ah? En el sistema de gobernanza.
Pero ¿por qué analizamos solo, o por qué Ostrom propone analizar solamente estos 8 atributos? Los propone analizar porque estos atributos son claves no para entender la dinámica del sistema de gobernanza, sino que es clave para entender la dinámica del conjunto del sistema que queremos estudiar. En este caso, un sistema socioecológico cuya pregunta fundamental es cómo analizamos la sostenibilidad económica de este sistema. ¿Tá? Esto es importante, muchachos, porque a veces, por ejemplo, nos toca interactuar con alguien que viene del ámbito de la ciencia política y dice, uy, pero ¿por qué tan pocos atributos? Acá faltan como 40 atributos más, o 30, estoy exagerando, ¿no? Pero, ojo, eso depende de cuál es tu pregunta. Digamos, si tu pregunta está parada acá, en entender el sistema de gestión y de gobernanza, es decir, cómo se toman las decisiones y demás, seguramente tenés mucho más atributos de lo que están aquí. Pero cuando tu pregunta tiene que ver con el sistema en su conjunto, ya hay que elegir con cuidado cuáles son los relevantes en ese nivel de análisis que nosotros queremos hacer. ¿Ah? Un libro que es de gran utilidad, que de hecho lo tenemos colgado en la página del curso, tiene que ver con este libro que ya va a cumplir 10 años, que se llama, lo podemos traducir como Los principios de la administración y cuidado de ecosistemas, ¿no? Este es un libro que justamente aparecen 3 compiladores o coordinadores. Stuart Chapin, un famoso ecólogo terrestre radicado en Alaska, tiene muchos libros muy famosos, muy relevantes y muy buenos. Por ejemplo, para aquellos que vienen de diseño de paisaje, no sé si han tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Terrestrial Ecology, algo así como ecología terrestre. Bueno, es una pieza ineludible. Bueno, Carl Folke, una figura también de la altura de Ostrom, fundador del Stockholm Resilience Center y una serie de cosas más. Y Kofinas, alguien que viene del lado del palo de la sociología. ¿tá? Este es un libro interesante porque justamente es de los primeros ejemplos donde ustedes ven una síntesis de un conjunto de investigadores que provienen realmente de dominios disciplinares muy diferentes. Ciencia política, ciencias sociales, economía, ciencias naturales, etc. De este libro vamos a tomar algunos aspectos fundamentales, términos que nos resultan absolutamente claves para que vamos a estar utilizando en el curso. ¿tá? Acá seguramente ustedes lo están viendo muy chiquito, así que van a tener que hacer confianza en lo que yo les estoy diciendo. ¿no? Acá, como buen ingeniero, nuestro sistema es un rectángulo, con límites precisos, así como podemos ejemplificar una vaca como una esfera, un sistema socioecológico lo podemos representar con un cuadrado, ¿no es cierto? Pero en este sistema socioecológico, nosotros siempre tenemos, digamos, una serie de factores externos que inciden sobre nuestro sistema, ¿no? Esos factores externos es lo que aquí en el esquema llamamos forzantes externos, ¿tá? Lo que en inglés van a encontrar con el rótulo de drivers, ¿tá? Esos son factores externos. En otros textos en español ustedes lo encuentran con el rótulo de impulsores de cambio. ¿tá? Son factores que nos están gobernando la dinámica del sistema o la performance del sistema. Vamos a explicarlo con un ejemplo bien concreto. Si nosotros estuviéramos analizando un sistema productivo, por ejemplo, el nivel de producción de un cultivo de trigo, ¿no es cierto? Dentro de los factores externos, ¿qué entraría, por ejemplo? ¿Cómo? El clima, por ejemplo, la precipitación, la temperatura, el número de días soleados, el número de días nublados, ¿no es cierto? Seguramente también nos entraría
en parte de esa dinámica, por ejemplo, como un factor externo, el precio de ese commodity, ¿no es cierto? Que nos está condicionando, bueno, el área cultivada, etcétera, etcétera. ¿Ah? Todo eso son factores externos, ¿ah? Y cuando nosotros estamos analizando un conjunto de factores externos, estamos hablando de lo que denominamos exposición. ¿Ah? La exposición es a ese conjunto de factores externos, de driver, de forzantes, de impulsores de cambio, que condicionan el funcionamiento de un sistema. ¿Ah? Cuando analizamos ese conjunto de factores externos, a todo ese conjunto le llamamos la exposición a la que está expuesto el sistema. ¿Está claro? Ahora, una vez que estos factores externos presionan sobre el sistema va a tener una serie de respuestas. ¿Ah? Esas respuestas van a depender de una serie de características tanto internas como externas. ¿A qué me refiero con internas o externas? Externas, obviamente, con la intensidad de qué es lo que está pasando con esa forzante externa. Por ejemplo, una sequía de determinada magnitud y duración. ¿Ah? O dentro de los factores internos es, bueno, ¿qué capacidad interna tiene el sistema, por ejemplo, para sobrellevar una sequía? ¿Tiene suministro de riego? ¿No lo tiene? Etcétera, etcétera. ¿Ah? Ahora, las respuestas del sistema nosotros las dividimos en dos grandes categorías. ¿Ah? Unas que denominamos transformación y otra categoría que denominamos persistencia. ¿Ah? ¿Qué quiere decir cada uno de estos términos? Lo que quiere decir estos términos es algo tan simple como esto. Cuando la respuesta del sistema implica un cambio, ¿tá? Por ejemplo, el sistema era ganadero y en una sequía se fue el productor ganadero y eso pasó a agricultura o a forestación. Bueno, eso es una transformación. ¿Ah? Hay veces que las transformaciones son intencionales o no son intencionales. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros podemos estar trabajando en un sistema y estar promoviendo una transformación real del sistema. Y a veces las transformaciones suceden totalmente ajeno a nuestra voluntad. ¿Se entiende? Por ejemplo, la gente que trabaja en extrema pobreza, ¿no es cierto?, básicamente desactivan toda una serie de mecanismos que aseguran la persistencia de las personas en la pobreza, pero están buscando una transformación, ¿no es cierto? Sacar las personas de ese conjunto de condiciones en las cuales están viviendo. ¿Se entiende? ¿Ah? Ahora, cuando la respuesta del sistema asegura que el sistema perdura en el tiempo, a eso le llamamos persistencia. ¿Está claro? ¿Ah? Ahora, abro el siguiente aspecto que es importante. La sensibilidad del sistema, que está condicionado en definitiva por una serie de características internas del sistema, tiene que ver con un conjunto de atributos que muchas veces ya que están haciendo el curso de economía, los ponemos en dos grandes casilleros, lo que llamamos el capital natural y el capital humano. ¿Tá? Dentro del capital humano, de capital natural, ¿qué entra? Bueno, en el mismo ejemplo que estamos reseñando del sistema productivo, por ejemplo, es el suelo, su nivel de productividad y de conservación. Eso es el capital natural. El capital humano tendría que ver, bueno, con las capacidades que nosotros tenemos para manejar ese suelo, no erosionarlo, etc. Y eso tiene que ver con aprendizaje, transmisión de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Ah? Dentro de esos factores internos, vamos a ir desglosando a continuación algunos atributos que nos resultan claves, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de adaptación que tiene un sistema. ¿Tá? Lo vamos a definir ahora en unos minutos. ¿Tá? Preguntas hasta acá, muchachos. Entonces,
Cuando estamos hablando de exposición, ¿tá? Lo que tenemos que tener bien claro es que nos estamos refiriendo a ese conjunto de factores externos y siempre la exposición se refiere a, en definitiva, nuestro punto de partida son personas, medio de vida, servicio ecosistémico, infraestructura, bienes económicos, sociales o culturales que pueden afectarse, acá hay un error, o verse afectados adversamente por distintos shocks externos, que pueden ser efectos climáticos, procesos de eutrofización, contaminación, o todos a la vez, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso es lo que denominamos exposición. Lo que ocurre es que siempre la exposición, muchachos, está definida en función de un objeto de interés. Nosotros primero definimos con claridad nuestro sistema, nuestro objeto de análisis y después empezamos a identificar qué factores externos inciden sobre ese sistema. ¿Se entiende? Es decir, imagínense, vamos a un ejemplo más vinculado al curso. Si nosotros estuviéramos analizando los factores que nos condicionan una buena calidad en el suministro de agua potable, por ejemplo, Laguna del Sauce, dentro de esos factores externos tiene que ver, por ejemplo, cuál es el uso de la tierra en esa cuenca de drenaje, cuáles son las prácticas de fertilización, cuál es el régimen de precipitación y cómo inciden los tiempos de residencia, etc. Adelante. Sería también interesante ver cuáles son los factores secundarios, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de cambio el uso del suelo, ¿por qué se hace cambio? O sea, por falta de otras alternativas, y quizás otra se estrategia más seguida. Sí, Más externo, ¿no? Por supuesto, cuando uno analiza los factores externos, las forzantes, digamos, puede hacer muchos niveles de análisis, ¿no es cierto? Puede quedarse simplemente en el patrón, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, yo en esta cuenca de Laguna del Sauce he tenido una transformación, o una concreta, por ejemplo, la expansión de la forestación. Y bueno, y eso tiene una serie de efectos en el sistema. Mi película puede terminar ahí, o puedo estar interesado, bueno, ¿por qué aumentó la forestación? ¿Cuál es la causalidad? Y eso justamente depende de cuál es la pregunta o nuestro objetivo de análisis. En algunos casos lo voy a necesitar entender la causalidad y en otros no lo voy a necesitar porque mi objeto de análisis o de interés está en otro punto. ¿Tá? Aquí aparece otro término, vamos a verlo en este diagramita. Aparece otro término que es muy importante, que es el de vulnerabilidad, ¿no? Fíjense en este diagrama, muchachos, que fíjense en la parte inferior. Vulnerabilidad es una flechita que es esta que está aquí. ¿Tá? ¿Qué nos incluye el análisis de la vulnerabilidad? Nos incluye la exposición, nos incluye características internas del sistema que están condicionando su sensibilidad o su respuesta, y también nos incluye la capacidad de adaptación que tiene el sistema. ¿Tá? Entonces, este es un punto importante. Cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando en definitiva de propensión o predisposición para tener un efecto adverso, cualquiera sea. ¿Tá? Este sistema es muy vulnerable a la sequía, ¿no es cierto? O un sistema poco profundo y con alto tiempo de residencia es un sistema muy sensible a la eutrofización, ¿no es cierto? Eso es una vulnerabilidad del sistema. Pero lo importante, muchachos, es que cuando estamos hablando de vulnerabilidad, y esto lo van a ver claramente en los textos de análisis de vulnerabilidad sobre temas climáticos, ¿no es cierto? Estamos teniendo en cuenta esos tres componentes que tienen que ver con la exposición, con aspectos centrales del capital humano y del capital natural y la capacidad de adaptación que tiene el sistema. Todo eso es la vulnerabilidad. ¿Tá? Por eso van a encontrar en muchos textos que la vulnerabilidad es igual a la exposición más la sensibilidad más la capacidad de adaptación. ¿Ah? ¿Queda claro? Interrumpan nomás cuando...
Cuando nosotros utilizamos un término como catástrofe o desastre, ¿tá? Lo podemos utilizar de una forma muy coloquial, pero también estos términos tienen un significado muy preciso, ¿tá? Cuando nosotros lo vamos a utilizar en este tramo final del curso, estamos haciendo referencia a alteraciones muy severas en el funcionamiento de un ecosistema o de una comunidad o de una sociedad, ¿no es cierto?, que genera múltiples y adversos efectos en el conjunto del sistema socioecológico que estamos considerando, ¿no? Y estos efectos generalmente requieren, como les dice aquí, acciones justamente de emergencia para asegurar aquellos aspectos centrales del bienestar humano. ¿Ah? Por eso, dentro del conjunto de servicios que veíamos al inicio de esta clase, hay algunos servicios que pasan a, digamos, pasan a ser mucho más críticos por la dependencia con los cuales nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, uno de los servicios con los cuales tenemos más dependencia es justamente, por ejemplo, el suministro de agua potable. Toda afectación ahí generalmente se traduce en una crisis inmediata que hay que administrar y gestionar con rapidez. ¿Ah? Otro término que vamos a estar utilizando es el de riesgo, ¿tá? Y sobre todo riesgo de grandes desastres o de catástrofes. Y cuando estamos hablando de riesgo, lo que estamos hablando es de cuál es la probabilidad de que ocurran esas modificaciones severas, ¿tá? O esas alteraciones. ¿Ah? Es un análisis, cuando estamos hablando de riesgo, estamos hablando en definitiva, muchachos, de un análisis que es de tipo probabilístico. ¿Ah? Estaba chequeando que esté funcionando bien la grabación. Bien, está funcionando. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, en el cuadrito que veíamos hace un minuto, también aparece una flechita de un término que es el de resiliencia. Vamos a volver un minutito atrás en este esquema. Fíjense que aquí teníamos vulnerabilidad en este componente que tiene que ver con aprendizaje, integración, innovación, es lo que denominamos adaptación, y aquí aparece una flechita que dice resiliencia, que en definitiva nos está incluyendo la capacidad de adaptación y la capacidad de transformación. ¿Ah? Es decir, en términos concretos y bien prácticos, la resiliencia es el análisis simultáneo de la capacidad de adaptación y de transformación. Esto que les estoy diciendo ahora puede dejarlos un poco perdidos, pero veamos un poco la definición operativa y nos vamos a dar cuenta por qué es el análisis simultáneo de la capacidad de adaptación y transformación. Cuando estamos hablando de resiliencia, muchachos, lo que estamos hablando en definitiva es de una propiedad que tiene cualquier sistema, puede ser un sistema económico, cualquier sistema humano, o por ejemplo, los psicólogos son de las personas que más han desarrollado el concepto de resiliencia, pero se refiere a esa capacidad que tiene cualquier sistema independiente de su naturaleza de recuperarse, de reorganizarse una vez que ha sido sometido a una fuerte perturbación externa o a un cambio muy grande en la dinámica interna del sistema. ¿Ah? La resiliencia, muchachos, a diferencia de la resistencia, ¿tá? Existe una diferencia importante, y es que en la resistencia el sistema tiene la capacidad de sobrellevar muchas perturbaciones o shock, pero el sistema no se modifica. ¿Tá? Es como una roca que le pega distintas perturbaciones y no pasa nada. Cuando estamos hablando de resiliencia, de lo que estamos hablando es que el sistema recibe el impacto de un shock externo, se desorganiza, pero tiene la capacidad de volver a organizarse. ¿Está claro?
Y cuando decimos que un sistema es muy resiliente, es porque tiene una gran capacidad de reorganizarse rápidamente frente a esos shocks o perturbaciones externas. Por ejemplo, un productor ganadero que frente a una sequía tiene rápidamente la posibilidad de restablecer el stock, recuperar todo el sistema de praderas, etc. ¿Está claro? Ahora, justamente la resiliencia, muchachos, es el análisis conjunto de adaptación y transformación, porque en la resiliencia vos estás analizando esas dos propiedades, estás analizando, bueno, cómo se organiza y si efectivamente tiene la capacidad de persistir en el tiempo o se transforma. Si se transforma, bueno, la resiliencia del sistema era muy baja. Pegó un shock externo muy fuerte y lo transformó en otra cosa. ¿Está? ¿Queda claro? Otro concepto que nos aparece aquí y que lo vamos a estar utilizando en este tramo final del curso, que es la capacidad de adaptación. ¿Tá? La capacidad de adaptación de un sistema indica en definitiva la capacidad de aprendizaje que tienen estos sistemas. ¿Tá? Y la capacidad de aprendizaje, muchachos, no está exclusivamente relacionado con el aprendizaje de lecciones pasadas, o de memoria del sistema. ¿Tá? Muchas veces hay un aprendizaje muy activo y te diría que en tiempo real, por tratar de explicarlo de una forma muy simple. ¿Qué quiero decir con esto? En los sistemas que, sobre todo los que van a trabajar en gestión ambiental, les va a ocurrir es que trabajamos sobre sistemas donde el nivel de incertidumbre es muy grande, ¿no es cierto? O sea, tenemos certeza, pero también tenemos incertidumbres importantes. A veces la magnitud de las incertidumbres son tan grandes como la certeza. ¿Ah? Ahora, tenemos una gran dificultad y es que el proceso de toma de decisión muchas veces no se puede congelar en el tiempo o no puede quedar inmovilizado mientras avanzamos en eliminar las incertidumbres, porque son parte de estos sistemas complejos, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental que lo vamos a estar viendo más adelante después cuando vemos los paradigmas de gestión, es que muchas veces nosotros, en términos aristotélicos, vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo. No tenemos muy claro la película hasta que nos ponemos a hacer. Seguramente a ustedes les pasó más de una dimensión esto que estoy hablando, ¿no es cierto? Bueno, pero el aprender haciendo solamente es posible si yo tengo gran capacidad de aprendizaje. Y la capacidad de aprendizaje se construye. Y vamos a ver que los sistemas de gestión y los propios sistemas de gobernanza tienen forma de crear su capacidad de aprendizaje. Transformación. La transformación, muchachos, en definitiva es la capacidad de crear un nuevo sistema cuando entendemos que ese sistema no es beneficioso o no es favorable para nuestros objetivos o nuestras metas. Eso es cuando nosotros estamos en una transformación intencional, donde hay una intencionalidad de pasar el sistema hacia otra configuración. Obviamente hay transformaciones que son absolutamente involuntarias, como por ejemplo los procesos de desertificación que tenemos en muchas partes del mundo, por ejemplo, sobre pastoreo de ganado, ¿no? A veces totalmente independiente de qué es lo que está pasando con el régimen de lluvia. Eso es una transformación no intencional. Pero muchas veces estamos estamos tratando de establecer transformaciones con una intencionalidad, como por ejemplo, bueno, en un sistema destinado al suministro de agua potable, transformar las prácticas de fertilización para
controlar las causas de la eutrofización y asegurar una mejor calidad y un menor costo en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Eso es también una transformación de una parte del sistema, en este caso el sistema productivo, pero con un fin que entendemos que es beneficioso por una cantidad de razones. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes ven, bueno, en definitiva, ejemplos o análisis de transformaciones, diseño de transformaciones, etcétera, obviamente lo primero que hay que explicitar es, bueno, hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir. ¿Verdad? A veces ese primer punto no lo explicitamos correctamente y bueno, es muy difícil avanzar en la discusión si no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Y esto no es un tema trivial, muchachos, porque lo vamos a ver más adelante en el curso, que cuando estamos hablando de los grandes paradigmas de gestión, por ejemplo, lo que se conoce como manejo de recursos naturales o manejo ecosistémico, ¿tá? Que tienen diferencias enormes entre ambas aproximaciones, tienen un denominador común y es que ambos paradigmas están parados en una referencia histórica. Es decir, una configuración que tenían los sistemas naturales en el pasado y que entendemos que era beneficiosa. Obviamente esto tiene que ver mucho con conservación y restauración. Pero en muchos casos nosotros no tenemos una referencia histórica. Estamos parados de repente en una configuración que entendemos que es la deseada y es la mejor, pero de repente esa configuración nunca existió en el pasado. ¿Tá? Por ejemplo, vamos al caso que ustedes estuvieron visitando, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero yo en todas estas microcuencas de Laguna del Sauce y del Arroyo Maldonado me planteo como objetivo conservar esta matriz de campo natural con estas formaciones boscosas, tanto el Monte Serrano como los bordes riparios, ¿no? ¿Eso es una referencia histórica? ¿Podemos construir eso sobre una referencia histórica? ¿O es algo que entendemos que de repente es beneficioso y por una serie de argumentos entendemos que es la meta alcanzada? Lo segundo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, si no se hubiera introducido la ganadería, si no hubieran estado las explotaciones de cal por los jesuitas, una pregunta, ¿es entonces el sistema serrano, habría lugar para pastizales? Pero esa pregunta ahora tiene otra connotación que es más interesante, es con las características actuales de cuánto llueve y cómo llueve, ¿realmente tiene espacio los pastizales en ausencia de todos nuestros manejos? ¿No? Entonces, ahí también, en ese análisis y en esa discusión, muchas veces nosotros tenemos que explicitar esto con claridad. Bueno, yo hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hablábamos cuando veíamos el caso de Laguna del Diario, pero perfectamente se aplica también a lo que es Laguna del Sauce, ¿no es cierto? Laguna del Sauce, ¿no? Se represó en 1945-47, ¿no? La estrategia ahora es volver hacia atrás o en realidad necesitamos que ese sistema se transforme en algo, pero donde necesariamente necesitamos conservar ese gran volumen de agua para el suministro de agua potable. ¿Eh? Bueno, una alternativa es represar más, pero por ejemplo, ¿eso realmente se puede hacer sin estar inundando infraestructura que es existente? La cuestión, ¿por qué les insisto tanto en este punto? Porque en todos estos aspectos y en todas estas definiciones, siempre hay un elemento que es central, muchachos, que es claramente definir hacia dónde estás apuntando. ¿Ah? Y ese hacia dónde estoy apuntando puede ser algo nuevo que nunca existió, o es algo que ya observé en el pasado y entiendo por algún conjunto de razones que es beneficioso. ¿Está claro? Una
Adelante, adelante. Bueno, es que en muchos casos lo que nos pasa es efectivamente es que no sabemos exactamente cuál era el punto de partida. Por ejemplo, claro, por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer es, en muchas de las cuencas, microcuencas que visitamos es, ¿efectivamente había un área de pastizal ahí o esa área de pastizal fue producto de la extracción de leña y clareamiento para que tuviera pasto el ganado, ¿no? Tal vez eso no es la razón, sino que tiene que estar asociado a condiciones del régimen de precipitación que variaron mucho durante el Holoceno, durante los últimos 10.000 años, y efectivamente en esas microcuencas había un espacio para las formaciones de pastizales, porque el régimen de precipitación y el régimen climático eran más propicios para ese tipo de comunidad. Y de repente las formaciones de tipo arbórea estaban exclusivamente asociados a los ríos y arroyos y algunos sectores serranos. Obviamente, esto que estamos hablando son muchas veces especulaciones con una base científica, sin lugar a dudas, pero a veces queremos contestar con precisión esa pregunta o esa especulación, no lo podemos hacer. Entonces, ahí se radica muchas veces un problema, y es que, está bien, yo apelo a una referencia histórica, pero muchas veces mi referencia histórica termina siendo una conjetura basada en una serie de conocimientos y supuestos que yo tengo, pero no necesariamente, digamos, tiene que estar comprobado, ¿no? En esta última parte de la clase de hoy, lo que nos vamos a concentrar son en algunas aproximaciones que vamos a estar utilizando en la parte final de este curso, que vamos a utilizar este marco del pensamiento resiliente, ¿tá? Donde, bueno, ha tenido una evolución muy grande y ahora tiene una serie de principios, de 7 grandes principios estructuradores, que los vamos a analizar rápidamente. Pero si todos aquellos que están interesados, les recomiendo que entren a la página del Stockholm Resilience Center y analicen estos principios, ¿tá? Lo tienen, además del libro publicado en el 2015, tienen toda una estrategia comunicacional impresionante para explicar de una forma sencilla de qué se tratan estos principios, y lo tienen en una cantidad de idiomas impresionante. ¿Ah? Bueno, fíjense en el principio 1. El principio 1 está hablando de mantener un principio clave para incrementar la capacidad de resiliencia de cualquier sistema socioecológico, es mantener la diversidad y la redundancia. Si ustedes, imagínense, salen de esta clase y se van a encontrar con la calle Pou, ¿no? Y le tienen que explicar este principio. ¿Cómo se lo explican? ¿Cómo le explican este principio? ¿Qué se imaginan que dice este principio? Nuestros abuelos y nuestros antepasados utilizaban este principio y lo explicaban de una forma muy sencilla. No sé si alguna vez escucharon, no ponga todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Eso es exactamente este principio, es dividir un recurso entre diferentes lugares de almacenamiento para evitar que, si pasa algo, pierdo todo el recurso. En ese caso yo tengo redundancia
porque tengo varios objetos que me están cumpliendo la misma función y tengo redundancia porque me están cumpliendo la misma función, ¿se entiende? Y además tenés como una garantía de que si perdés la mitad, tenés la otra. La otra mitad, exactamente. ¿Ah? Esto, muchachos, se aplica a una cantidad de situaciones y dimensiones. Digamos, podemos ir a una cuestión muy concreta, como por ejemplo, en este patio hay una cámara sobre aquella pared donde hay dos grandes bombas de extracción de agua subterránea y que evitan que, por ejemplo, el salón de actos se inunde. Obviamente no tenemos una bomba, hay dos bombas, porque siempre hay una probabilidad de que falle una, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener problemas de inundación, ¿no es cierto? Eso es diversidad o redundancia. Obviamente este principio lo podemos ver en los distintos componentes, lo podemos ver en el ecosistema, en el sistema natural y ver la diversidad de especies, pero más allá de la diversidad, de cuántas especies tenemos, nos interesa muchas veces tener una idea de la diversidad funcional. ¿Están todas las funciones que el sistema necesita? Y un aspecto muy importante, tenemos varias especies que cumplen la misma función, porque una cosa es muy distinta si yo de repente tengo una alta diversidad, tengo todas las funciones clave, pero en una función tengo solo una especie que me está cumpliendo ese papel. Le pasa algo a esa especie y se me transforma todo el sistema. Eso tiene que ver con el análisis funcional y la redundancia funcional. Pero cuando estamos trabajando en un sistema socioecológico, también nos va a interesar, por ejemplo, la diversidad y la redundancia del sistema de gobernanza. Una de las cosas que vamos a estar viendo en los ejemplos es que muchas veces en estos sistemas multiactorales y multiniveles que existen para gestionar el agua, a veces lo que nos ocurre es que dentro del conjunto de instituciones que interactúan, no hay más que una persona. Y a esa persona le pasa algo y muchas veces se nos cae el sistema. O como muchas veces nos pasa, dos actores se pelean, ¿no? Y se nos corta un vínculo que es crítico y no hay nadie que sustituya y pueda desactivar ese problema generado por las interacciones personales que suceden y suceden con mucha frecuencia, ¿no? Todo eso entra dentro de diversidad y redundancia, no solo se está refiriendo a los componentes de diversidad natural. ¿Está claro? Ahora viene un principio que es mucho más complicado para manejárselo, para explicárselo a alguien que está totalmente alejado de este tema, que es el manejo de la conectividad. El manejo de la conectividad es un principio que es difícil de explicar y de entender y en cierta medida es contraintuitivo, ¿tá? Pero vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Cuando estamos hablando de conectividad en un sistema socioecológico, también podemos estar refiriéndonos a muchas dimensiones. Por ejemplo, la conectividad dentro de un ecosistema. Cómo se conectan los organismos, la trama trófica, o se conectan los procesos, ¿no es cierto? Pero también nos podemos estar refiriendo a la conectividad en los procesos de análisis y toma de decisión, ¿tá? Por ejemplo, un problema que nos ocurre en la gestión del agua es que a veces en un territorio no tenemos la presencia de todos los actores que tendrían que estar involucrados. Típico ejemplo, bueno, en esta cuenca o en este territorio no tenemos a nadie cerca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o del BODMA, de todos aquellos componentes que tienen que ver, por ejemplo, con el control y la fiscalización de determinadas medidas, ¿ah? Es decir, estamos en un territorio donde para gestionar y aplicar las medidas necesitamos un conjunto de actores y parte de esos actores no están. O a veces esos actores están, pero no están comunicados y articulados. Toda esa constelación de ejemplos, en la dinámica del sistema complejo se llama trampas de pobreza. ¿Ah? ¿Por qué se llaman así? Porque es la típica configuración que tiene un sistema en condiciones de pobreza. No tengo actores claves,
agentes de financiamiento, etcétera, o como esto en el agua, capacidad de control y de implementación de las medidas, de monitoreo, ¿tá? O los tengo y no están coordinados. Otro de los problemas que nos pasa en el Uruguay, ¿no es cierto? De que en muchos territorios vos no tenés la institucionalidad articulada. ¿Tá? Todo eso llamamos trampa pobreza y es un problema que tratamos de evitar. ¿Tá? Pero ahí, fíjense que estamos en un extremo. Nos faltan pedazos de los actores o no están conectados. Pero vámonos al otro extremo. Imagínense que todos esos actores están hiperconectados. Están todos en la misma lista de WhatsApp, se pasan todo el tiempo la información, están en las mismas redes sociales, etc. ¿Ah? ¿Hay un problema con eso potencial? Más allá de la pérdida de tiempo. No, pero digo, exactamente. Un problema de la hiperconectividad, ¿ah? Y vean, por ejemplo, los últimos documentales que hay en Netflix sobre Cambridge Analytica, ¿no es cierto? Un problema de la hiperconectividad es que todos pasen a pensar de la misma forma, ¿no es cierto? Y eso es tremendo desde el punto de vista de la gestión, porque el sistema funciona, mejor dicho, tiene capacidad de adaptación y tiene resiliencia siempre que tenga diversidad de perspectivas y enfoques. Si nosotros perdemos la diversidad de perspectivas y enfoques, disminuimos nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Y eso generalmente lo provoca una hiperconectividad. Y ese es el riesgo. Lo podemos analizar desde otro ejemplo. El clásico ejemplo es, por ejemplo, la transmisión de enfermedades, de nuevas variantes de gripe por los sistemas de transporte que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Tenemos un sistema hiperconectado y bueno, cualquier cosa que surja en cualquier rincón de la Tierra, en 5 minutos está en todos lados, ¿no? Eso es hiperconectividad. Pero esa configuración, cuando estamos hablando de gestión de sistemas socioecológicos, esa sobreconectividad que lleva a una homogenización, falta de perspectivas y diversidad, eso se llama trampa de rigidez. De rigidez. ¿Ah? Entonces, fíjense, el manejo de la conectividad es algo realmente complejo. ¿Por qué? Porque estamos entre dos grandes configuraciones que son adversas y que tenemos que tratar de evitar. Lo ideal es un punto medio, que estén conectados, pero que en esa conectividad cada uno pueda pensar como quiera y razonar y demás. No, es es la otra configuración. La trampa pobreza es cuando tenés, por ejemplo, en un ámbito de gobernanza, vos tenés a todos los actores y los tenés hiperconectados, pero en esa hiperconectividad los llevaste a todos pensar de la misma forma. ¿Ah? Eso es la rigidez. Exactamente. A ver. Uy, ¿qué pasó acá? Para un poquito que voy a acomodar esto que se quedó un poquito corrido de acá. Disculpen un minutito que se nos fue bien la pantalla de esto.
Ahora sí. Ahora estamos bien. Perfecto. Fíjense en el principio 3. El principio 3 nos está hablando de un principio que es el manejo de las variables que se denominan lentas. Vamos a ver qué significa esto, y de los mecanismos de retroalimentación. ¿Tá? Ustedes este ejemplo lo van a entender con mayor facilidad que en otros ámbitos porque, por ejemplo, el proceso de eutrofización explica muy bien este principio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que en el proceso de eutrofización de un lago, el sistema puede estar cambiando la concentración de fósforo durante un largo tiempo, no vemos ningún cambio y en un momento aparece una respuesta muy breve. Bueno, eso es una variable lenta. ¿Ah? Es una variable que va cambiando en el tiempo, pero que no genera ninguna respuesta en el tiempo. Y eso, desde el punto de vista de la gestión, genera un gran problema. Y es que en esas situaciones, ¿qué es lo que solemos hacer? No le prestamos atención al cambio de esas variables. Como van variando muy poquito y el sistema no tiene ninguna alteración, no le damos pelota. ¿Ah? Y ese es un grave problema de la gestión, darnos cuenta que aquellas cosas que incluso varían muy poco o son muy conservativas pueden tener un efecto muy grande. Pero además, muchas veces conocemos los feedbacks que hay en el sistema. ¿Ah? Por ejemplo, hoy día conocemos muy bien todo el problema del calentamiento global y el efecto que tiene en el permafrost, los suelos congelados de la tundra, y cómo eso va a generar una retroalimentación positiva, que todo ese carbono que estaba en ese suelo congelado se va a movilizar masivamente a la atmósfera y vamos a potenciar aún más el efecto del cambio climático. Eso es un feedback positivo. ¿Ah? Pero no hace tanto tiempo que sabemos de ese feedback positivo. ¿Ah? Bueno, y en los lagos, con la hipótesis de los estados alternativos, ustedes saben muy bien la cantidad de retroalimentaciones positivas y negativas que existen. Lo que nos está hablando este principio, muchachos, es que realmente si queremos gestionar este tipo de sistemas, tenemos que tener gran habilidad para justamente identificar estas variables de tasa de cambio lenta y sobre todo identificar claramente los mecanismos de retroalimentación. ¿Ah? Y uno de los grandes problemas o grandes fallas que nosotros tenemos muchas veces en la gestión de los sistemas socioecológicos es que desconocemos muchas de las variables de cambio lento que son críticas y también desconocemos mucho de los mecanismos de retroalimentación que son absolutamente relevantes. ¿Ah? Fíjense en el principio 4. Promover el pensamiento sistémico y adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo tan simple como lo siguiente. Realmente para comprender, cuando uno entra en el ámbito de la gestión, realmente tiene que tener una base sistémica. Digamos, si no tiene una buena base en teoría de sistema, es muy difícil avanzar. ¿Por qué? Porque ustedes cuando están en este ámbito empiezan a integrar distintos dominios disciplinares. La sociología, la economía, ¿no es cierto?, la ecología. ¿Ah? No solo que empezás a combinar diferentes dominios disciplinares, sino que también empezás a combinar diferentes sistemas de conocimiento. Además del conocimiento que nosotros podemos generar en la universidad, está el usuario, está el productor que todos los días está tomando decisiones y que está practicando decisiones que las aprendió de sus padres o de sus abuelos en una serie de prácticas que de repente está en la memoria de ellos y no necesariamente la vas a encontrar en un paper científico o en un capítulo de libro. ¿Tá? En la interacción entre los dominios disciplinares tenemos un problema y es que cada dominio tiene su terminología y su jerga propia. Imagínense si ustedes están hablando con el intendente de Canelones o alguien del área de economía de su equipo y les dicen, bueno, acá hay un riesgo muy grande que el hipolimio se quede anóxico. No les va a entender un solo término de los que acaban de pronunciar, ¿no es cierto? Entonces, la única forma
realmente de interaccionar esos dominios de conocimiento es a través de la teoría de sistemas. Es la teoría de sistemas lo que les permite, en términos mucho más simples, el diálogo y la interacción entre esos dominios disciplinares, además de poder hacer un análisis más integral y holístico del sistema. ¿Ah? Eso es lo que está detrás de este principio. ¿Está claro? Fíjense en este otro principio, que lo podemos traducir como promover o fortalecer el aprendizaje. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, muchachos, que es que los sistemas que vamos a gestionar, que son sistemas complejos, siempre tienen aspectos que no comprendemos. Siempre hay una incertidumbre presente. Y es una propiedad intrínseca de estos sistemas. Porque hoy día tenemos determinadas incertidumbres que dentro de 10 años capaz que no las tenemos, pero vamos a tener nuevas incertidumbres que hoy ni siquiera sospechábamos que íbamos a tener. ¿Ah? Con esto, ¿qué les quiero decir? Es que la incertidumbre es una propiedad intrínseca de cualquiera de estos sistemas complejos y hay que aprender a convivir con ellos. ¿Ah? Lo que es interesante es el tratamiento tan diferencial que le damos a la incertidumbre, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si en todos los planos de la vida nosotros nos moviéramos de la misma forma o con la misma precaución en términos de incertidumbre, como dice un colega amigo Walter Benjamin, ninguno de ustedes se casaría, ¿no es cierto? Pero con el mismo nivel de incertidumbre en otros planos de la vida, ustedes son más precavidos o son más audaces. ¿Ah? Eso es un aspecto interesante a pensar, de por qué a veces nos hacemos tantos problemas por la incertidumbre que tenemos en la capacidad de predicción del tiempo, y esa misma incertidumbre en otras áreas de nuestra vida no nos molesta para nada. Incluso estamos dispuestos a ser muy audaces como casarnos, ¿no? ¿No? Pero digo, si lo piensan en términos puro y duro, es llamativo, ¿no? Entonces, en esas características, y dado que la incertidumbre va a ser una propiedad intrínseca, tenemos que aprender a gestionar. Y la forma que vamos a avanzar, si no queremos estar repitiendo los errores una y otra vez, es tener aprendizaje en el sistema. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver y lo vamos a profundizar en la parte final de este curso cuando estemos viendo manejo adaptativo. Un paradigma que justamente se construye sobre cómo manejamos e incorporamos los procesos de toma de decisión la incertidumbre. Pero lo más importante es cómo a medida que vamos definiendo una acción, un plan, una estrategia, podemos aprender. Y podemos aprender no solo de los casos exitosos, sino sobre todo sobre los casos que son un fracaso. Una cosa que me di cuenta en el principio anterior, muchachos, que se nos pasó por alto, vuelvo un minutito para atrás, es, fíjense, algo que no nos detuvimos, y es, está bien, nosotros estamos trabajando con sistemas complejos, pero además son sistemas adaptativos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el sistema, hay componentes que tienen la capacidad de modificar sus respuestas frente a las mismas forzantes externas. ¿Ah? Lo voy a explicar en un ejemplo bien sencillo, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, imagínense que están propiciando determinados usos y buenas prácticas en una cuenca, ¿no es cierto? Y de repente fueron muy exitosos con una estrategia para, digamos, promover un buen régimen de fertilización, ¿no? Pero de repente, en el tiempo, existiendo las mismas regulaciones y las mismas incentivos, de repente el productor decide modificar ese comportamiento.
¿ah? Por las razones que sea, ¿ah? Pero de repente la configuración del sistema sigue siendo la misma y un actor con capacidad de modificar su respuesta decide modificarlo. Con esto lo que les quiero decir es que estos sistemas se adaptan y muchas veces nos generan grandes sorpresas o muchas veces nos generan la ausencia de respuesta frente a acciones que nosotros procuramos promover, porque tienen capacidad adaptativa. ¿Ah? Es como ahora en las elecciones, ¿no es cierto? En este periodo que estamos ahora, una segunda vuelta, y esto de si el líder tiene la capacidad de transmitir, decirle a todos sus votantes que, bueno, ahora vamos a ir a votar esto. Bueno, cada uno es un individuo y está pensando, ¿no es cierto? Y va a tomar una serie de decisiones que están conectados con lo que su líder o persona que votó decidió, pero con otra cantidad de cosas, y de repente su decisión termina siendo otra. ¿Ah? Con esto lo que les quiero mencionar en el ámbito de la gestión ambiental, muchachos, es que muchas veces, y se conecta con el principio que seguía a continuación, nosotros caemos en una ilusión que es muy peligrosa, ¿ah? Muy peligrosa, y es pensar que la mayor parte de la incertidumbre está asociado a el subsistema natural o a los ecosistemas. No sabemos exactamente cómo funcionan, no sabemos cómo este conjunto ahora de contaminantes emergentes, más eutrofización, más a cambio climático, qué efecto nos produce. Ahí hay una parte de incertidumbre que es importante, pero la incertidumbre más grande, muchachos, está asociada al comportamiento humano. Nosotros no sabemos cómo va a responder el sistema frente a una acción determinada. Por ejemplo, para bajarlo a tierra bien, en estos momentos que, por ejemplo, en la cuenca Laguna del Sauce hay una acción muy fuerte del Ministerio de Ganadería con incentivos económicos para que los productores avancen en el control del aporte difuso de nutrientes, ahí es impresionante cómo hay que estar modificando las estrategias para que efectivamente el productor las incorpore. ¿Ah? Y por ejemplo, los primeros mensajes que estaban muy bien elaborados y muy bien estructurados de contacto con el productor, de ofrecerle las herramientas y por qué hacerlo, había un mensaje que era muy simple, que era bueno, necesitamos que usted haga esto porque tenemos que revertir el problema que tenemos en Laguna del Sauce. Un fracaso total. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productores está parado sobre la base de que ellos no tienen nada que ver con el problema que hay en Laguna del Sauce. Ahora, después de eso vino un segundo ciclo y el mensaje era, con las mismas herramientas y prácticas, el mensaje es, queremos que haga un uso más eficiente de los fertilizantes para que ahorre. Y ahí sí tuvimos éxito. Y eso en definitiva, muchachos, es un ejemplo de comportamiento que es totalmente adaptativo y que nos ilustra dónde muchas veces están las grandes incertidumbres. Realmente en la gestión y en la respuesta que van a tener cada uno de los actores es tremendamente adaptativo y muchas veces es extremadamente difícil de predecir. ¿No? Tremendamente difícil de predecir. Tanta cantidad de fósforo que llevó el sistema, de tanta cantidad de nitrógeno, de tanta pérdida de suelo, de tanta materia orgánica que llevó, vos sos responsable de esa persona, bueno, aunque no tenga un incentivo económico de mayor, no hay medios para funcionarlo, para que no. Bueno, obviamente. Pero mira, ahí se te
Mira, el ejemplo que tú pusiste es bien interesante, porque se te dispara una heterogeneidad enorme, enorme de situaciones, ¿no? Por ejemplo, vos dentro de los productores vas a tener productores que son realmente personas que están muy informadas, ¿no es cierto? Y que además tienen un compromiso ético y demás que está muy alineado de repente con la conservación del sistema. Tenés muchos casos. Tenés otros casos donde los tipos no tienen la menor idea del proceso que le estás hablando, y menos de cómo ello incide. Eso también está presente. Después tenés otro grupo que tienen una idea, que están haciendo algunas cosas que no están bien, pero también están visualizando que vos tenés un centro poblado como la Capoeira, que una parte importante de sus efluentes termina en la laguna, o por las limitaciones del sistema de saneamiento de Pan de Azúcar, hay otra parte que te ingresa por ahí. Y te dice, está perfecto, yo hago el esfuerzo, pero ¿y los otros lo están haciendo o no? O sea, tenés una combinación de percepciones de la problemática, etcétera, etcétera, que es extremadamente diversa, ¿no es cierto? El tema es cómo vos lográs alinear todas esas situaciones y toda esa diversidad en una dirección clara y definida, ¿no es cierto? Y obviamente tenés muchísimas herramientas para hacer esto, ¿no? Obviamente en este campo tenés una dificultad enorme, como muchos campos de la gestión ambiental, que vos no tenés en realidad una capacidad de contralor y fiscalización real, porque no tenés una capacidad de observación ni de control de lo que te hace cada productor en esa cuenta. Entonces, en esos ámbitos, realmente la alternativa más efectiva es en la medida que vos tenés capacidad de convencimiento, ¿no es cierto?, de los actores involucrados. Porque de otra forma no tenés cómo resolver digamos, no tenés cómo controlar, ¿no? Ya eso viene de un principio de 1968 también que se llama del principio de Olson, que sostiene que un grupo pequeño puede transitar hacia un nivel de bienestar superior, ¿tá?, si las acciones entre todos los miembros de ese grupo son conocidas por todos. No solo son visibles, sino que son conocidas por todos. Cuando un grupo se hace más grande y esa capacidad ya no está, lo que dice Olson es que la única manera de sobrellevar esa limitación es instalarse en el sistema un mecanismo de coerción fuerte. Es decir, no puedo detectar todos los malos comportamientos, las malas acciones, pero puedo detectar algunos y tengo que tener una acción ejemplificante y muy fuerte sobre esos casos, ¿no? Esto suena un poco a Manini y Ríos, pero ese es el principio de Olson, ¿no? Pero que tiene muchas connotaciones que son correctas, ¿no es cierto? Que es... que tiene que ver con muchos de los dilemas que enfrentamos en la gestión ambiental. Es, bueno, yo avanzo en la medida que tengo capacidad de detección de los problemas. Esto, muchachos, tiene un correlato, lo vamos a ver más adelante, en otro de los grandes paradigmas más evolucionados de la gestión ambiental, que es el comanejo. ¿Qué es el comanejo? El comanejo, por ejemplo, vamos a explicarlo con un caso bien concreto. Una pesquería en la costa o en un mismo cuerpo de agua como ocurre en los embalses de Río Negro, ¿no? Vos sacás determinadas regulaciones. Bueno, por favor, me pescan con este tamaño de malla, no me pesquen los individuos menores de esta talla, no vamos a pescar en tal fecha porque estamos en periodo de reproducción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero vos ahí como regulador, imagínense el Estado cumpliendo ese papel, como sucede en la mayoría de los casos, está bien, desarrollo toda esa estrategia, pero no tengo la capacidad de estar con gente en todos esos 3 reservorios y viendo a cada pescador qué es lo que hace. El comanejo se basa en que son los propios usuarios los que empiezan a
empiezan a observarse unos con otros y a autocontrolarse. Exactamente. Entonces, eso que es bien paradigmático en el caso de la pesca, es muy efectivo y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que un actor como el usuario pasa a cumplir más de un rol, no solo como usuario, sino como cumple varios de los roles que en principio eran asignados al Estado. Y eso tiene que ver, muchachos, con el principio 1, eso es redundancia. ¿Ah? Tengo actores, pero hay actores que cumplen más de un papel. Y a veces están cumpliendo papeles que son de otro actor como el Estado. Pero este tema, después lo vamos a profundizar, lo de comanejo, es crítico en la gestión ambiental, porque yo en los territorios no tengo la capacidad de estar observando qué es lo que pasa en cada uno de los detalles. Incluso, por ejemplo, imagínense en la limpieza de equipamientos que están aplicando fertilizantes o pesticidas. Como muchas veces ha pasado, no sé si recuerdan un incidente muy grande cerca de la ciudad de Santa Fe, que quedó muerto en el río Salado toneladas y toneladas de peces durante días y días, y era simplemente alguien que había limpiado en el propio arroyo maquinaria agrícola. Y todas esas cosas nos tienen a que la gestión de junta de cuencas siempre a escalas más pequeñas sea mejor que la. O sea que, y hasta donde tenés los recursos, tratar de hacer una gestión en una escala más pequeña posible. Sí. Debo trabajar con mis productores que confían. Sí, sin lugar a duda. Después vamos a estar analizando algunos casos en concreto, porque Uruguay en ese sentido es un laboratorio bastante interesante, porque bueno, ya lleva bastantes años, 5 o 6 años, con varias comisiones de cuenca, y una de las cosas que ves es que cada comisión de cuenca, independientemente del territorio que estés analizando, es un mundo distinto. ¿Viste? Tenés la misma estructura, las mismas bases, cómo se organizan, pero son universos distintos, y eso te está hablando que la estructura del sistema te explica algo, pero lo que más te explica es el ensamble de las personas que están ahí y de las capacidades y cualidades que tienen las personas en cada una de las formas. Eso lo vamos a profundizar. Vamos a terminar con estos principios. El otro principio es el de justamente promover la participación. Y esto tiene que ver con justamente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es bueno, yo en un territorio, como una cuenca, tengo que gestionar y tengo que incorporar y tomar decisiones contemplando una cantidad de intereses, no solo de las instituciones localizadas en el nivel nacional, departamental o municipal, sino en los usuarios que están en ese territorio. ¿Ah? Y la participación es clave porque no tenemos forma de avanzar si cada uno de los que están en el territorio no se apropian, si no son parte del proceso de toma de decisión y se apropian de las cosas que se definen y que se acuerdan. ¿Tá? En ese sentido, vamos a ver justamente un paradigma muy importante en el ámbito de la gestión de los recursos acuáticos continentales y mismo en las zonas costeras, que se llama gestión integrada. La gestión integrada justamente está basada sobre este principio de promover la participación. ¿Ah? Es decir, tenemos que involucrar a todos aquellos que están ligados a la gestión del territorio, de los servicios ecosistémicos que estamos gestionando. ¿No? Y por último, muchachos, tenemos este último principio que es fíjense, promover la gobernanza policéntrica. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo, muchachos, en un país como el nuestro que es centralista. ¿Ah? Y que muchas de las fallas que nosotros tenemos o de las incapacidades que nosotros tenemos en la gestión ambiental es por el excesivo centralismo que tenemos. La estructura de gobernanza policéntrica lo que nos indica es que tiene que haber una distribución de capacidades en el sistema, ¿no es cierto?, por ejemplo, en un territorio. ¿Ah? Yo no puedo tener un equipo de monitoreo de calidad de agua anclado en Montevideo tratando de cubrir todo el país. ¿Ah?
es una cosa que es inviable, ¿no es cierto? Por decir algo por el estilo. O, por ejemplo, imagínense todas las tareas de contralor y fiscalización. Yo no lo puedo hacer de una forma centralizada. Tengo que tener en el territorio unidades que puedan realizar esas tareas. Eso luego lo vamos a estar analizando en detalle porque lo vamos a analizar inclusive tomando como ejemplo el caso de Uruguay, porque la escala de Uruguay es bien interesante, porque uno, como muchas cosas en el Uruguay, puede pasar de la vanguardia a la avanzada total, como nos pasó con la matriz energética, ¿no? En un suspirar, ¿no? Pero tiene que ver con la escala del Uruguay. Hoy el Uruguay es extremadamente centralista, pero tiene las posibilidades de pasar a esquemas policéntricos de una forma muy rápida y que de hecho ya lo está transitando. Por ejemplo, analicen el caso que está ocurriendo en Tacuarembó o mismo en 33, donde ustedes tienen tienen ejemplos donde en línea, la Universidad de la República, distintos programas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han decidido instalarse juntos en el territorio, en los mismos predios, justamente para sinergizar las capacidades de infraestructura, de laboratorios, etcétera, etcétera. Eso es policentrismo. Tú me ibas a hacer una pregunta. Que también estoy vinculado en también dar un poco de autonomía a la función de cuenta. Esto, obviamente el policentrismo tiene un capítulo que se conecta con los procesos de descentralización y eso también es muy importante, ¿no? Porque en el Uruguay estamos recorriendo procesos de descentralización, pero como muchas veces dicen los especialistas en el área de ciencia política, más que de descentralización, lo que estamos recorriendo son procesos de desconcentración de funciones, pero no estamos embarcados en una real descentralización, ¿no? Lo cual es esperable a un país con la tradición centralista que ha tenido el Uruguay, ¿no? Que es totalmente distinta a la experiencia de nuestros vecinos con esquemas totalmente federales, como Argentina o Brasil. ¿Ah? Vamos a terminar con este esquema que está justamente extraído del libro de Chapin y de Folke y Cofinas. Este es un diagramita que es bien interesante, que nos está hablando de ciclos de aprendizaje. Esto es algo que también les voy a pedir que le vamos a prestar atención, pero tienen que ver con lo que se llama ciclos de aprendizaje de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en varias oportunidades. Esto de ciclos o bucles de aprendizaje de primero, segundo, tercer orden tienen que ver con justamente en cada uno de esos ciclos, es decir, analizo la situación, tomo una decisión, adopto una estrategia, pero la sigo, la monitoreo y la evalúo. En cada uno de esos ciclos estoy modificando cosas. A veces estoy modificando una pequeña parte de esa estrategia, o a veces estoy modificando cuestiones mucho más grandes, como por ejemplo la estructura del sistema o cómo es el proceso de toma de decisión, ¿no? Dependiendo de la complejidad de lo que estamos modificando en cada uno de estos ciclos de aprendizaje, es que se denominan de primero, segundo, tercer orden. Cuando tenemos grandes modificaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reforma constitucional del 2004, el último plebiscito aprobado, ¿no es cierto?, que justamente provocó, como vamos a ver, la transición en la gestión de los recursos acuáticos en el Uruguay y la llegada de lo que hoy llamamos el manejo integrado. Eso es un ciclo de aprendizaje de tercer orden, porque ahí lo que modificamos fue totalmente el sistema de cómo gestionar y cómo tomar las decisiones, ¿no? Esto es un pantallazo, muchachos, de términos y de conceptos que vamos a estar analizando a lo largo del curso. Les voy a pedir que tomen el trabajo de volver a ver esta clase. Y el libro ese de principios de administración de ecosistemas es un libro como para leer en el verano con tranquilidad, pero ahora para el curso lean el capítulo 1, solamente el capítulo 1, que tiene una síntesis impresionante de todos estos conceptos que hemos estado analizando. ¿Preguntas?
Muy bien. Bueno, nos vemos el jueves. Perfecto.